Continuamos con la marcha de la fenomenología del espíritu en el prólogo de nuestro Hegel. Y es que evidentemente como un prólogos, es decir, una vista de conjunto previa de lo que vamos a leer y a encontrar en la fenomenología del espíritu, nos va desentrañando lo que será el cuerpo sustancial de la obra. Leer el prólogo de alguna manera nos da un panorama general, pero los pormenores los vamos a ir encontrando en cada capítulo, como lo vamos a ir desarrollando en los 8 capítulos de la fenomenología. Estamos ahora en el número 22. Y que va a ser importante porque va a ser evidentemente una distinción entre lo negativo y lo positivo, y va a decir que todo esto debe de verse desde el fundamento o el principio del sistema como su comienzo. Hay un método. Cuando se habla de ciencia, o él mismo la denomina como una ciencia, tiene de fondo la mentalidad de que una ciencia conlleva un método. Y este método, pues es un método científico, ¿no? Un método racional. Usted dirá ya si a usted le parece que lo que estamos teniendo en nuestras manos es una ciencia, pero nadie puede discutir que no hay un método. Efectivamente hay un método, el método dialéctico. Vamos a este párrafo del corchete 22. El que lo verdadero solo es efectivamente real como sistema, o el que la sustancia es esencialmente sujeto, se expresa en la representación que enuncia a lo absoluto como espíritu. A lo absoluto como un espíritu. Vamos a ir viendo poco a poco cómo este espíritu es un devenir, que en su devenir va dejando o manifestando extáticamente las figuras históricas de este devenir, que se desarrollan en conceptos, que se manifiestan en la autoconciencia. Esta relación entre sujeto y objeto, la esencia y la realidad. Pero aquí de entrada nos está diciendo que este sujeto enuncia a lo absoluto como un espíritu. Todavía no está hablando del espíritu absoluto, sino como un espíritu. Vamos a ver cómo desarrolla esto. El concepto más elevado de todos y que pertenece a la época moderna y a su religión. Espíritu en minúsculas. Solo lo espiritual es efectivamente real. Es la esencia o lo que es en sí, lo que se comporta y relaciona y lo determinado. El ser otro y el ser para sí. Y lo que permanece en sí mismo en esta determinidad o en su ser fuera de sí o es en y para sí. Atención, pero este ser es en para sí, es primeramente para nosotros o en sí. Es para sí, pero a nosotros se nos manifiesta en sí. La labor de la razón va a ser la marcha en la que, a través de este esfuerzo y de esta fuerza de la razón, el filósofo o el científico deberá encontrar el concepto de esta que se llama espíritu. Para este ser y para sí es primeramente para nosotros o en sí, es lo que Hegel llama la sustancia espiritual. Y tiene que ser esto también para sí mismo. Tiene que ser el saber de lo espiritual y el saber de sí mismo como espíritu, es decir, tiene que ser como objeto. Y tiene que serlo a sí mismo de modo inmediato en cuanto objeto superado.
reflexionado dentro de sí. Es para sí solamente, para nosotros, en cuanto que su contenido espiritual es engendrado por él mismo, pero en cuanto que es para sí, también para sí mismo, este autoengendrarse. El concepto puro es para él al mismo tiempo el elemento objetivo en el que él tiene su existencia, y de este modo en su existencia es para sí mismo objeto reflexionado dentro de sí. El espíritu que se sabe desarrollado así como espíritu es la ciencia. Esta es la realidad efectiva de ese espíritu y el reino que el espíritu se construye en su propio elemento. El conocerse a sí mismo puro es en el absoluto ser otro. Este éter en cuanto tal es el fundamento y la base de la ciencia o el saber en general. El comienzo de la filosofía establece como presupuesto o exigencia el que la conciencia se halle en este elemento. El comienzo de la filosofía, repito, establece como presupuesto o exigencia el que la conciencia se halle en este elemento, en el espíritu. Pero este elemento solo obtiene su consumación y su transparencia a través de un movimiento que es el devenir. La verdad, la sustancia y la realidad, según este concepto hegeliano, es dinámica, no es estática, está en movimiento. Ya lo veíamos con Aristóteles y con Platón, el dinamis, la fuerza que mueve las cosas, la energía de la que hablaban los cosmogónicos. ¿Qué quiere decir Hegel con este movimiento? Él está hablando de un método, de un movimiento que es un devenir. Hay unas diferencias sustanciales que nos van dejando algunas dudas que tendremos que ir respondiendo a lo largo del texto. Este elemento se obtiene su consumación y su transparencia a través de su devenir. Hegel dice es la pura espiritualidad o lo universal que tiene el modo de la inmediatez simple. Esta simplicidad que tiene existencia en cuanto tal es el terreno, el pensamiento que es solamente en el espíritu. Por este elemento, esta inmediatez del espíritu, lo sustancial en general del espíritu es la esencialidad transfigurada. Bueno, vamos a empezar a encontrar las dificultades propias del lenguaje hegeliano, porque de pronto en esta esencialidad que se nos presenta en la existencia, nos empieza a abordar ciertos elementos como la transfiguración de esa esencia. ¿Cómo se transfigura esa esencia? No es que la esencia que se nos manifiesta, bueno, aquí está lo interesante, si la conciencia, la razón, la percibe como transfigurada o si el elemento que está percibiendo la realidad en sí mismo es transfigurado. La reflexión que siendo ella misma es la inmediatez en cuanto tal y para sí el ser que es la reflexión dentro de sí, es decir, se transfiguran ambos, la realidad que es captada y quien la capta. Si esto es como lo estamos entendiendo nosotros, el sujeto y el objeto en esta dialéctica, en esta dinámica, quedan transfigurados ambos. Va a ser interesante que después de que ustedes lean este texto, expresen su comprensión del mismo. La ciencia es solamente el contenido, como él en sí, en fin, que es apenas algo interior, no como espíritu, sino solamente en cuanto sustancia espiritual. Por eso va a ser importante la ciencia ya en el camino, no solamente en el momento de la aprehensión de lo estático de la sustancia.
Por eso en Hegel es importante no solamente el movimiento, no solo el primer momento de la aprehensión, sino el proceso completo, el método completo, el devenir, no segmentado. Ahí lo importante de ir conociendo el pensamiento hegeliano en su totalidad. Y recordemos que trata de aprender la totalidad de lo real, de la verdad, este sentido del espíritu absoluto. Dice en el número 24, este devenir de la ciencia en general o del saber es lo que expone esta fenomenología del espíritu. El saber en su comienzo o el espíritu inmediato es lo carente de espíritu, la conciencia sensible. Para convertirse en auténtico saber o en engendrar el elemento de la ciencia, que es su mismo concepto puro, tiene que seguir un largo y trabajoso camino. Bueno, ese largo y trabajoso camino es la fenomenología del espíritu. La tarea de conducir al individuo desde su punto de vista a uno formado por la cultura, y aquí aparece la cultura como un elemento formativo, hasta el saber, había que tomarla en un sentido general, considerando en su formación, por medio de la cultura, al individuo universal, al espíritu del mundo. Va a ser muy interesante cómo Hegel entiende la antropología de la cultura. Al final, cuando veamos este capítulo de la cultura, nos haremos las preguntas: ¿qué entiende realmente por cultura? ¿Cómo la cultura participa de la historia? Si la cultura transforma. ¿Y qué aporta la cultura al conocimiento y a la transformación de la realidad? Dice que es formativa. No solo informa, sino que forma la conciencia. Una figura de la cultura es justamente la ilustración. Otra figura de la cultura, hoy podemos decir que es el neoliberalismo. Concretamente en América Latina se habla del neoliberalismo como una forma de desigualdad entre ricos y pobres en un contexto de otra figura histórica que es el capitalismo. ¿Qué lectura se podría hacer desde el punto de vista del método hegeliano de la ciencia, de la fenomenología del espíritu, sobre el momento que vivimos en América Latina hoy? Eso es una muy buena pregunta. El individuo particular, seguimos leyendo el prólogo, en cambio, es el espíritu inacabado, una figura concreta en cuya existencia total domina una determinidad, mostrándose las otras solamente en rasgos borrosos. El espíritu que ocupa un plano más elevado que otro, la existencia concreta más baja desciende hasta convertirse en un momento insignificante. La labor de la razón va a ser ascender un poco hacia el conocimiento de la verdad y del espíritu absoluto. La ciencia, vamos al número 25, expone en su configuración este movimiento formador, así en su detalle, cuanto en su necesidad como lo que ha descendido al plano de momento y patrimonio del espíritu. La meta es la penetración del espíritu en lo que es el saber. La meta de la fenomenología es que, aquí está dicho con sus palabras, el espíritu penetre lo que es el saber. Filosofía. Filosofía. Bueno, el corchete 26 nos va a hablar de lo que es algo ya pensado, lo que es el en sí mismo, lo que es lo conocido en general, y vamos a empezar a entrar con Hegel en esta dialéctica que él mismo se la aplica. No es solamente una teoría que lanza hacia afuera, sino que en toda su fenomenología usted va a encontrar esta positividad del lenguaje y luego la negatividad. Por ejemplo, lo conocido en general, número 27, precisamente por ser conocido, no es reconocido. Lo que es conocido no es reconocido. Es la ilusión más corriente en que uno incurre en ilusión que se produce a otros al presuponer en el conocimiento algo como conocido y conformarse con ello. Pese a todo lo que se diga y se hable, esta clase de saber, sin que nos demos cuenta de por qué, no se mueve del sitio. Al negarla, al aplicar la negatividad,
del no ser. Entonces se mueve, la sacamos del vacío, de la nada, para afirmarla y encontrar en este movimiento del devenir de este concepto su esencia. El sujeto y el objeto, etc., Dios, la naturaleza, el entendimiento, la sensibilidad, son tomados sin examen como base, dándolos por conocidos y válidos, aquello de que todos los gatos son pardos, como puntos fijos de partida y de retorno. Entonces sostiene Hegel que el movimiento se desarrolla en un sentido y en otro, en un sentido y en otro, la dialéctica, en un movimiento, no solamente en un sentido, sino en un sentido y en otro. Esta dualidad dinámica, como puntos fijos de partida y de retorno. Entre estos puntos que permanecen inmóviles y se mantiene por tanto en la superficie. De este modo el aprender y el examinar se reducen a ver si cada cual enfrenta también en su propia representación lo que dice de ello y se le parece así y es o no conocido. Bien, pero la vida del espíritu no es la vida que se asusta ante la muerte. Ya vamos a empezar a entrar en otros terrenos, porque también a lo largo de la fenomenología nos vamos a encontrar a la muerte. ¿Y qué entiende por la muerte y qué tipo de muerte? Se preguntan si es la muerte biológica solamente o una muerte conceptual, una muerte como una negación de la realidad. Algunos decían que el pecado o la maldad es la muerte de Dios. Mismo Nietzsche había dicho Dios ha muerto. ¿A qué muerte se refiere? Va a ser interesante ir comprendiendo cómo desarrolla la muerte Hegel. No es, dice, la vida en el espíritu no es la vida que se asusta ante la muerte y se mantiene pura de la desolación, sino la que sabe afrontarla y mantenerse en ella. El espíritu solo conquista su verdad cuanto es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento. Bueno, pues en el número 28 vamos a encontrar ya la preconfiguración de los pensamientos fijos que van hacia una negatividad para elaborar los conceptos. El concepto va a ser muy importante para entender cuál es como el producto de la historia, un concepto o los conceptos o el concepto en este devenir que fluye como un pensamiento puro. El pensamiento puro tiene aquí como esta fuerza de un pensamiento interior, la pura certeza de sí mismo, del yo que se manifiesta como una autoconciencia y se convierte en un yo mismo. Son como movimientos y círculos de esencialidades espirituales. Bueno, pues en el número 29 vamos a encontrar la conciencia, la existencia, la inmediatez del espíritu y los dos momentos del espíritu. O sea, tenemos movimientos y ahora tenemos momentos del espíritu, que son el saber que se desarrolla como un devenir hacia un objeto y que nos manifiesta las figuras de la conciencia para él mismo. Y el otro momento que es el de la objetividad, la parte negativa con respecto al saber, para llegar al objeto de su mismo. El objeto tiene dos momentos, el él mismo y el su mismo. Todo esto constituye lo que es la experiencia, a la que Hegel nos va a decir que es el patrimonio de la conciencia, su realidad efectiva, es decir, su verdad. En el número 30 vamos a encontrar, cuando él habla de la negatividad, ¿qué es lo negativo? La figura de lo verdadero, que no es lo falso. Distingue entre lo negativo y lo falso. Aquí está diciendo que lo negativo es la figura de lo verdadero, pero no es lo falso. Y va a manifestar qué es la existencia del objeto. Empieza a hablarnos de este Dasein y su esencia. El yo capta la existencia y la esencia. Recuerdan que al principio hablábamos del término realidad, que tenía dos concepciones, la esencia y la existencia, el Dasein y el Wesen.
Bueno, pues entonces aquí en el número 30 nos va a ir desarrollando esta idea de la desigualdad, del defecto y del vacío. Nos va a expresar lo importante que es la lógica y la filosofía especulativa, y va a lanzar su tesis de que el ser es absolutamente mediado. Es decir, al ser se le conoce por su mediación. El ser se vale de mediaciones. ¿Cuáles son sus mediaciones? El concepto, el tiempo, el movimiento, el yo, la conciencia, todo lo que forma la epistemología, todo lo que forma el devenir, son sus mediaciones. El ser es absolutamente mediado. Vamos a ir descubriendo por qué a Hegel lo denominan el idealismo absoluto. No es solamente un adjetivo, sino que es una parte sustancial de su método. El ser es absolutamente mediado. Quiere decir que para poder acceder a él tenemos que recurrir a las mediaciones. El ser humano en su conciencia no puede acceder como una, ¿cómo decirlo? Como una impronta, ¡zas!, como una iluminación que de pronto te llega y ya lo comprendí. No, dice, son las mediaciones, hay que seguir las mediaciones, el método. La ciencia. ¿Cuál es la mediación para conocer al ser? La ciencia. La ciencia, ¿cuál ciencia? Esta. Entonces, si quiero conocer la esencia, debo de ir por su mediación. Es como el camino. En el número 31 nos va a hablar de las tres verdades: la verdad filosófica, la verdad histórica y la verdad matemática, que no es igual a un dogmatismo, y nos van a revelar las verdades de la conciencia. En el número 33 nos va a hablar de lo efectivamente real y de lo irreal, de la evidencia, de la materia, de la magnitud y del fin, y va a desarrollar otra de sus ideas. El saber se desarrolla por la línea de la igualdad. El saber se desarrolla por la línea de la igualdad. Ya usted irá a leer el texto dándose cuenta de qué es lo que significa esta igualdad. Número 34, otra de sus frases: la filosofía considera efectivamente lo real, la existencia en su concepto. ¿Qué es lo que busca la filosofía? La verdad. Lo que se pone a sí mismo y vive dentro de sí, la existencia en su concepto. La ciencia del espíritu. En el número 35 nos vamos a encontrar que nos desarrolla el fenómeno. Dice, es el nacer y el perecer. Es el movimiento de la vida de la verdad. En un delirio báquico, donde nos encontramos con una quietud translúcida y simple, en el que tenemos que recorrer un método como una construcción del todo presentado en su esencialidad pura. El fenómeno es el nacer y el perecer. El fenómeno lo es todo. Es un absoluto. El que encuentra esa verdad es un poco como la perla preciosa del Evangelio de la que habla Jesús, ¿no? En que encuentra un tesoro, entierra todo lo demás y se queda con el fenómeno, si fuéramos hegelianos, ¿no? La luz, la luz que enciende la verdad. Entonces esa es la meta de la filosofía como ciencia. En el número 36 y 37 hace una severa crítica a Kant y su metafísica. En el 38 hace una crítica a la ciencia, al dogmatismo y al idealismo. Número 39 nos expresa qué es el conocimiento científico como abstracción pura. En el número 40 del prólogo nos habla de la existencia y nos dice que la existencia es el nous, del que hablaba Anaxágoras.
la esencia, el eidos, el Dasein. La simplicidad, la inteligibilidad, el devenir y la racionalidad que tienen que ver con este conocimiento, el nous. Bueno, pues nos quedamos con el número 41 que nos habla del estudio de la ciencia, asumir el esfuerzo del concepto, ese es el estudio de la ciencia, asumir el esfuerzo del concepto. Y aquí aparecerán las almas, el alma no como una esencia espiritual, o al menos así la he comprendido yo, ustedes dirán cómo la entienden, sino las almas como un ser en sí, un ser para sí, en una igualdad a sí misma. Es el ritmo inmanente de los conceptos, la libertad acerca del contenido. El número 42 nos va a expresar lo que será la vanidad del saber, la reflexión del yo vacío, estos dos momentos, el positivo y el negativo, que siempre van a estar presentes, es una dialéctica. Lo positivo y lo negativo que nos lleva a algo otro, no solamente la parte de la que afirma, sino la que la niega, y al hacer este movimiento, eso nos lleva a algo otro que ve más allá. Es la relación, fíjense qué interesante, porque es la afirmación de la esencia o del concepto y su negación, pero es además la relación entre esta negación. No es solamente esta y solamente esta, sino la relación entre estas dos, esta y estas dos, la que nos lleva a algo otro. Y es lo que va a decir que es la dispersión del contenido. Algo que ve más allá, pero no lo ve todo. Ve más allá, pero no lo capta a un todo. Esto es metafísica. La metafísica entendida precisamente como un más allá de la realidad. Metafísica, más allá de lo físico. Entonces nos va a decir, el número 42 va a ser muy importante porque nos va a hablar de una aprehensión pensante, aprenderlas, apresarlas en nuestra razón pensante. Y es decir, ¿qué es lo que aprende nuestra razón? Su devenir. Es decir, no aprende la cosa, sino aprende el proceso, su devenir, de forma tal que no queda estáticamente, sino dinámicamente. Tú lo aprendes, pero lo aprendes como algo estático, está en movimiento. Es un devenir, su devenir no es un sujeto quieto, sino es dinámico. Entonces, no, ya lo sé, ya lo aprendí, ya entendí. No, entendiste una parte y un momento del ser, pero no has entendido todo el ser, porque el ser es el devenir del ser. El ser está continuamente en movimiento, es su devenir, no es un sujeto quieto. Es un pensamiento como, ahí viene la palabra, representación. Bueno, pues el número 44 va a ser una crítica a las obras filosóficas completa. El número 47 nos va a hacer una metáfora de la filosofía y los zapatos y el café. En el número 48 nos vamos a encontrar con una crítica referencial a Platón, Aristóteles y a Parménides, al que le va a dar el título de la más grande obra de la dialéctica antigua, la expresión positiva de la vida divina, el éxtasis del concepto puro. Miren, yo no sé si Hegel realmente logró captar, desde luego creo que sí, pues por esto esta expresión, ¿no? El éxtasis de entender el poema ontológico de Parménides. Pero la manera en la que se refiere a él parece realmente que está en un orgasmo conceptual, espiritual, ¿no? Perdón por la frase, pero él lo pone de esta manera, ¿no? Es la más grande obra de la dialéctica antigua, la expresión positiva de la vida divina, el éxtasis del concepto puro. Bueno, esa parte vale la pena que la retomemos y que la comentemos. Bien, nos va a expresar en el 59 lo que es lo dialéctico y
nos quedamos en el número 50, perdón, del prólogo, porque el prólogo termina en el número 50. Ya me estaba yo adelantando. Una pausa.